Dios te bendiga en este día. Vamos a hablar sobre el mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador y cuál es realmente el nuevo pacto? Hay tanta confusión con este tema y no se está claro. Espero que en este día podamos aclarar este término del nuevo pacto. Dice aquí en el verso 1, capítulo 8 de Hebreos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Está hablando de nuestro Señor, nuestro mediador, quien se sacrificó, quien vino a ser el sacrificio único y para siempre. Entonces Él es nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Entonces dice en el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. ¿De qué pacto habla la Biblia? Está hablando de lo que era el sacrificio levítico por los pecados. Cada vez que venía el sumo sacerdote, una vez al año entraba y hacía sacrificio de animales por los pecados. Entonces, cuando el Señor viene, Él viene a hacer un único sacrificio, porque Él es el Cordero perfecto y sin mancha por toda la humanidad, el único que puede limpiar el pecado. ¿Por qué? Por eso el primer pacto no tenía sus defectos. Entonces este era perfecto. El mismo Dios se hizo hombre, viene. Este es el perfecto, es el mediador. Ya no necesitamos buscar a alguien que interceda por nosotros. Ya nosotros podemos entrar al trono de la gracia de Dios. El templo, las cortinas fueron rotas. Ya no existe ese lugar donde iban ellos a acercarse, donde iba el sumo sacerdote, pues acercarse al lugar santísimo. Ya nosotros podemos en nuestra propia casa entrar al lugar santísimo. ¿Amén? Eso fue el sacrificio que el Señor hizo. Ahora bien, dice aquí, porque reprendiéndolos dice, aquí está el cumplimiento: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Quiénes son los que están en el nuevo pacto? La casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué aquí en ningún lugar dice que hay una casa de los gentiles? O sea, no habla de otro grupo. Estamos hablando del capítulo 8 de Hebreos. Estamos hablando de nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que se está cumpliendo aquí. Él es el mediador de ese nuevo pacto que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Es un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué no menciona a un grupo nuevo como la iglesia o los gentiles? Entonces esa pregunta es para que la podamos ir entendiendo de que el pacto solamente es con dos casas. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia de hoy es una de estas dos casas y es la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Judá es el pueblo judío que aún está en espera del Señor en su segunda venida cuando lo van a conocer. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo por qué pertenecemos a la casa de Israel. Y si vamos a esta escritura y vamos y estudiamos y escudriñamos, vamos a ver que siempre en la Biblia habla de dos familias: casa de Israel y la casa de Judá. Cuando el Señor viene, dice que es enviado a buscar las ovejas perdidas de esa casa de Israel, no de la casa de Judá, porque los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y dice la palabra: a un pueblo que no era mi pueblo será llamado pueblo mío, hijos del Dios viviente. Está en Oseas. ¿Qué pasó con esas 10 tribus de la casa de Israel que fueron esparcidas, fueron divorciadas? Pero el Señor viene a traer salvación, a buscarla, para luego hacer de 2 pueblos uno. Y se cumpla la promesa del nuevo pacto, cuando Él uniría la casa de Israel con la casa de Judá. Y dice aquí, no como el pacto que hizo con sus padres. ¿Con los padres de quién? Con los padres de la casa de Israel y con los padres de la casa de Judá, sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto.
porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Con quién? Con la casa de Israel. ¿Qué va a hacer el Señor? Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Entonces, ¿quiénes son esta casa de Israel? Este pacto, el cual vino el Señor Jesucristo a hacer. ¿A quién Dios puso su ley en la mente? ¿A dónde escribió la ley en su corazón? ¿A quién le dijo, seré tu Dios y ellos serán mi pueblo? Y dice aquí, y no enseñarán más a su prójimo, sino que todos lo conocerán. Y dice que nunca se acordará de sus pecados. ¿Quién es eso? ¿No es la casa de Israel la misma iglesia esparcida entre las naciones? Porque si no, entonces ¿quién es? Porque para el pueblo en Israel, las casas de Israel, las tribus están perdidas y no han aparecido jamás. Según ellos, nadie sabe dónde están, nadie puede decir dónde están. Pero dice que el Señor conoce a sus ovejas, y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Entonces, si no podemos entender que la casa de Israel somos nosotros mismos, entonces no podemos entender esta escritura. ¿Dónde podemos ubicar a esta escritura? ¿A quién Dios le perdonó todos sus pecados y sus iniquidades? Amén. Entonces dice aquí, verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Entonces, hoy interpretan esta palabra diciendo que ya el Antiguo Testamento está abolido, que las leyes y todo está abolido y terminó, cuando eso no es lo que quiere decir esta palabra. Cuando dice próximo a desaparecer, es porque poco tiempo después que se escribió el libro de Hebreos, el templo de Jerusalén fue destruido y su sistema de culto levítico quedó abolido. El sistema de culto levítico fue lo que fue abolido, o sea, el sacrificio de los animales para el perdón de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos un mediador de un nuevo y mejor pacto. Un cordero que fue sacrificado a nuestro Señor, que perdonaría los pecados pasados, presentes y futuros. Ya no necesitamos sacrificar animales para perdón de pecado, porque el Señor vino y murió por nosotros. Y ya ese sistema quedó abolido. Cuando alguien te diga que el Antiguo Testamento está abolido y tome esta palabra, la está empleando mal. Y cuando el Señor dice que el nuevo pacto será con la casa de Israel y con la casa de Judá, está hablando de dos familias. Debemos pertenecer a una de esas familias, porque el pacto es para estas dos casas y el Señor hará de dos pueblos un solo pueblo. Iglesia no son las cuatro paredes, iglesia es el cuerpo del Señor, con todos los gentiles que antes eran paganos y entran en el pacto, ya son familia, ciudadanos del reino de los cielos, familia de Dios. Tenemos que entender esta palabra. Amén. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te ilumine y te haga entender las maravillas de la Escritura. Dios te bendiga.